¿Están? Bueno, vamos a empezar el estudio de un nuevo capítulo, el cual está dentro de la misma unidad temática basada en el periodoncio o periodonto. Y vamos a hablar ahora entonces del hueso alveolar. Bueno, los contenidos de esta clase serán una parte introductoria, donde vamos a establecer las características generales de este hueso, de este tipo de tejido óseo que conforma estructuras especializadas llamadas alvéolos o receptáculos, que justamente como el nombre lo dice, su función fundamental o principal es contener a los elementos dentarios, la porción radicular de los elementos dentarios. Este hueso alveolar cumple básicamente dos grandes funciones: por un lado ser una fuente de inserción y por otro lado ser una fuente de sostén. Eso lo vamos a desarrollar en esta parte introductoria. Vamos a hablar sobre el origen y el desarrollo de este hueso alveolar, su origen embriológico. Vamos a desarrollar también características generales dirigidas fundamentalmente a exponer, a desarrollar la composición química de este tejido óseo y por qué, tratar de poder comprender por qué es comparable con el cemento radicular. Vamos a desarrollar también la estructura histológica de este hueso alveolar, qué tipo de tejidos lo componen. Vamos a hablar sobre su vascularización e inervación, la trayectoria que establecen los elementos vasculonerviosos y qué tipo de anastomosis realizan, tanto a nivel superficial como a nivel profundo. Y vamos a terminar tratando la histofisiología, es decir, la función o las funciones que cumple este hueso alveolar, su función principal, que ya de alguna manera fue citada, y sus funciones pues anexas. Bueno, los objetivos que tiene o que persigue esta clase serán que al final de la misma el estudiante sea capaz de describir el origen y las características morfofuncionales del hueso alveolar, que pueda ser capaz de describir la composición química del hueso alveolar y establecer las semejanzas y las diferencias con el cemento radicular, que ya hemos hablado previamente, que sea capaz de describir los componentes que integran la matriz ósea de este tejido, de este órgano, describir las características estructurales y ultraestructurales de cada tipo celular encontrada en esta matriz ósea, y que pueda establecer las diferencias fisiológicas existentes entre el hueso alveolar y el cemento radicular. Bueno, como parte introductoria, es importante que sepan qué hacen los procesos alveolares. Bueno, el proceso alveolar, también llamado apófisis alveolar o borde alveolar, es esta parte del maxilar superior o inferior destinada a formar los receptáculos o los alvéolos dentarios, ¿no? Que son cavidades. Estos alvéolos son cavidades cónicas, como ustedes observan, que se adaptan a la morfología radicular. Entonces su función será contener, albergar la porción radicular de los elementos dentarios, ¿sí? Este hueso alveolar, adelantando un poquito la histofisiología, tiene básicamente dos grandes funciones: ser una fuente de inserción para las fibras del ligamento periodontal, estableciéndose de esta manera la articulación alveolo-dentaria que ustedes ya conocen, y por otra parte es un hueso de sostén. ¿Por qué? Porque toda la parte que no delimita directamente o que no contornea este receptáculo, este alvéolo, y que vendría a estar representado en este caso por la compacta perióstica y la compacta de origen medular, más el resto del hueso esponjoso y la porción basal o el cuerpo de cada maxilar, que estaría acá, por acá más abajo, forman desde el punto de vista funcional un hueso de sostén.
¿sí? Entonces, no olviden qué son los procesos alveolares, llamados también apófisis o bordes alveolares. Son porciones, no es todo el maxilar, es una porción. El proceso alveolar es una porción de los huesos maxilares que contienen y que rodean estos receptáculos o alvéolos dentarios destinados a alojar a las porciones radiculares de los elementos dentarios. La porción de este hueso alveolar que está limitando directamente con el alveolo, que está delimitando directamente este receptáculo, este alveolo, forma parte, como ya saben, del periodonto de inserción o periodoncio. Recuerden que el periodonto de inserción o de sostén son los tejidos que fijan el diente a este hueso alveolar y estaban formados por el cemento radicular, el ligamento periodontal y la compacta periodóntica del hueso alveolar que estaría por acá, ¿sí? Sería todo esto que estoy señalando, que está en íntimo contacto con la porción radicular del elemento dental. ¿A través de qué? A través de las fibras del ligamento periodontal, ¿no es cierto? Que por un lado ingresan en el cemento, ¿sí? Formando una cribosa con esta compacta periodóntica del hueso alveolar. Otro punto importante a considerar del hueso alveolar es que significa una estructura odontodependiente, es decir, que su desarrollo se inicia a medida que empieza y progresa la formación, el desarrollo radicular, cuando empieza el desarrollo de la raíz, guiado por la vaina de Herwig, ¿sí? Concomitantemente va a empezar también a iniciarse este desarrollo del hueso alveolar, ¿sí? Entonces, este es una estructura odontodependiente porque su desarrollo se inicia con el desarrollo de la porción radicular de cada elemento dental, se mantiene mientras trabaja el diente en cavidad bucal, mientras actúa con su antagónico, esas fuerzas que recibe lo van modelando, ¿sí? Y van permitiendo que cambie la morfología de este hueso, se reacomoda con el tiempo y de esa manera se va adaptando a las distintas fuerzas que van actuando sobre las piezas dentarias, y obviamente también se pierde cuando se pierde el elemento dental, ¿no? Cuando la pieza dentaria se pierde, ya sea por traumatismos o ya sea por enfermedad periodontal, estos procesos desaparecen automáticamente, se van reabsorbiendo, se van atrofiando, ¿sí? Por lo tanto, recuerden, el hueso alveolar es una estructura odontodependiente, ¿sí? Está mientras esté la pieza dentaria en boca. Cuando la pieza dentaria se pierde, por la razón que sea, estos procesos también se reabsorben, ¿sí? Se pierden, se eliminan o se atrofian. Entonces queda finalmente como rebordes alveolares. Bueno, para comprender mucho más, entender más cómo está estructurado este hueso alveolar, en una pieza dentaria, recuerden que vamos a tener dos tablas óseas en sentido anteroposterior, ¿sí? Para simplificarlo lo vamos a describir en sentido anteroposterior. Entonces vamos a reconocer una tabla vestibular, ¿sí? O frontal o bucal, y una tabla interna palatino-lingual, ¿sí? Palatino si estamos en dientes superiores, lingual si estamos en dientes inferiores. Aquí, por ejemplo, este esquema corresponde a un diente inferior. Entonces tenemos una tabla vestibular, que sería todo esto, y una tabla lingual interna, que sería esto que da hacia la lengua. Ahora, cada una de estas tablas que forma este hueso alveolar, a su vez está constituida, cada tabla, o sea, esta y esta, está constituida por dos compactas, que es toda la parte gris que estoy señalando, ¿no? Todo esto es hueso compacto, ¿sí? Estas dos compactas se van a integrar, se van a fusionar en un punto, ¿sí? A nivel de esta cresta se fusionan,
Y cada compacta, a su vez, está constituida por dos capas, una capa más periférica, que es de origen perióstico, y una capa más interna, que es de origen medular. En este caso, esta compacta de acá va a tener igualmente dos capas, una capa más interna, que es de origen medular, porque proviene de acá, se forma a partir de esta médula ósea contenida en estos espacios medulares delimitados por estas trabéculas de hueso esponjoso, y a su vez esta compacta tiene una capa periférica, una capa externa, igual que esta, pero que ya no es de origen perióstico, sino que su origen va a ser periodóntico. Recuerden que esta compacta periodóntica que forma directamente este alveolo, ¿sí? Que delimita directamente este alveolo, proviene de las células ectomesenquimáticas indiferenciadas del saco dentario, folículo dental, que como vimos en la clase de ligamento periodontal, dijimos que esas células ectomesenquimáticas que revisten la pared interna de este folículo, si estaban cercanas, muy cercanas, a la vaina de Herwig, se van a diferenciar en cementoblastos para formar esta línea café que es el cemento. Si estaban más alejadas, más o menos en la zona intermedia, o sea, a medida que se alejan de esa vaina de Herwig, dijimos que se van a diferenciar, reciben otras señales que da lugar a que se diferencien en fibroblastos y en osteoblastos, ¿no? Entonces, toda esta parte intermedia de células ectomesenquimáticas de ese folículo dental se diferencian en fibroblastos y dan este ligamento periodontal. Y la parte más periférica, más alejada de esa vaina de Herwig, se diferencian, adquieren capacidad osteoprogenitora, ¿sí? Osteogenética. Entonces se diferencian en osteoblastos, que serán los que sintetizan toda esta línea de color naranja que estoy señalando, que viene a constituir la compacta periodóntica de este hueso alveolar, ¿sí? También llamada lámina cribosa o placa cribiforme. ¿Por qué? Porque posee una serie de foraminas, ¿sí? Llamadas conductos de Volkmann, por los cuales pasan los paquetes de los elementos vasculonerviosos desde y hacia el ligamento periodontal. O sea, les adelanto, los elementos vasculonerviosos vienen por acá, ingresan por esta parte y recorren de esta manera perpendiculares al eje largo, ¿sí? De cada apófisis. Entonces atraviesan estas foraminas y llegan acá al ligamento periodontal, y también desde el ligamento periodontal vasos, básicamente venas, linfáticos y nervios que vienen desde acá, ingresan hacia el hueso alveolar para finalmente salir del mismo y drenar la linfa hacia los ganglios de la región de cabeza y cuello, ¿sí? Entonces, igualmente acá, ¿no? Esta tabla lingual, en este caso, al hablar de diente inferior, estamos reconociendo una tabla lingual porque está en relación con la lengua. En los dientes superiores hablamos de una tabla interna palatina. Esta tabla lingual, ¿sí? Va a estar conformada, al igual que acá, en esta tabla vestibular, va a estar conformada por dos compactas que se unen en un extremo, ¿sí? Esta compacta que está delimitando directamente con el diente, que está mirando el diente, que delimita directamente este alveolo, y una compacta periférica, ¿sí? O más externa. Pero a su vez cada compacta, o sea, esta, ¿sí? Que llega hasta acá, y esta, tienen dos capas, una capa externa y una capa interna. La capa externa, ¿sí? En esta compacta más periférica, esta capa externa va a tener un origen perióstico, porque el periósteo, recuerden que es esa membrana de tejido conjuntivo que rodea la superficie de los huesos, ¿sí? Lo encontramos a nivel de hueso compacto. Entonces, toda esta parte que es digamos, hueso compacto, ¿no? En su parte más periférica va a estar recubierto por esta membrana de tejido conjuntivo con capacidad osteoprogenitora que da, es decir, que tiene osteoblastos y que va a dar
capacidad de formación de hueso. Entonces, esta es una compacta perióstica. Esta capa más externa de esta compacta va a ser de origen perióstico, pero esta compacta que mira a estos espacios medulares va a ser en cambio de origen medular. En el caso de la compacta que delimita directamente el alveolo, ¿sí? Vuelvo a repetir, esta compacta tiene igualmente dos capas, una capa más interna que es de origen medular porque viene de acá, ¿sí? Se forma por este tejido hematopoyético contenido en estos espacios medulares, delimitados a su vez por estas trabéculas de hueso esponjoso, y una capa más externa o periférica que recibe directamente la inserción de las fibras del ligamento periodontal y que es la compacta periodóntica del hueso alveolar y que tiene un origen periodóntico, tiene un origen en el folículo dental, en el ectomesénquima del folículo dental. Entonces, el origen, como ven, del tejido óseo compacto que forma este hueso alveolar, todo esto, tiene distintos orígenes, ¿no? Reconoce un origen perióstico, ¿sí? Y reconoce un origen periodóntico a partir del folículo dental y además reconoce un origen medular, ¿sí? Bueno, este esquema resume las células que vamos a encontrar o podemos identificar en una matriz ósea, ya sea de hueso compacto o ya sea de hueso esponjoso. Vamos a encontrar siempre estos grupos de células, estos 4 grupos de células. Por un lado, células osteoprogenitoras que se clasifican en dos grandes grupos, los preosteoblastos, que van a dar osteoblastos, y los preosteoclastos, que son los que terminan fusionándose, formando estas células grandes multinucleadas llamadas osteoclastos, ¿sí? Que dijimos que morfológicamente, funcionalmente y molecularmente, en cuanto al perfil de receptores que expresan en membrana, eran células similares a los odontoclastos o cementoclastos, ¿sí? Pero entonces, estas células osteoprogenitoras que encontramos en la matriz ósea, ¿sí? Son de dos tipos, según den osteoblastos o según den osteoclastos, serán preosteoblastos o preosteoclastos. Vamos a encontrar también osteoblastos que están siempre ubicados en la superficie de una trabécula, ya sea de hueso laminar o de hueso esponjoso, siempre las vamos a encontrar en la superficie del tejido óseo. Y cuando estos osteoblastos secretan esta matriz osteoide no mineralizada, rica en contenido colágeno, tiene también otras proteínas, pero las más importantes, las más abundantes en la matriz ósea son el colágeno, las proteínas de naturaleza colágena. Cuando esa matriz se calcifica, se mineraliza por la misma acción del osteoblasto, va a quedar encerrados. Parte de estas células, de estos osteoblastos, quedan encerrados en su propia matriz secretante y en ese momento entonces dejan de ser osteoblastos para convertirse en esto, en osteocitos, ¿no? Una célula que morfológicamente es distinta a los osteoblastos, como ven es más alargada, es más fusiforme, tiene muchas prolongaciones citoplasmáticas, se parece más a un fibroblasto. A medida que esta célula va envejeciendo, va alejándose de la periferia del hueso, es decir, a medida que se va alejando de la conectividad con los osteoblastos, va perdiendo contenido organular, es decir, va reduciendo sus organelas citoplasmáticas, ¿sí? Y a través de estas prolongaciones citoplasmáticas, esta célula permite la comunicación con los osteoblastos de la periferia y además establece comunicaciones con osteocitos vecinos, ¿sí? Y está alojada en cavidades llamadas osteoplastos u osteoceles, las cuales emiten también una especie de una trama de conductos o conductillos llamadas conductillos calcóforos, los cuales alojan a estas prolongaciones citoplasmáticas y permiten de esta manera la conectividad, ¿sí? Que se establezca este sistema de intercomunicación entre todas las células de esta matriz ósea, los osteoblastos y los osteocitos,
Y alrededor, digamos, en este espacio que queda entre el osteocito y la matriz ósea calcificada que lo rodea, se establece un espacio periosteocítico que aloja un fluido tisular, ¿sí? Un fluido de tipo extracelular que proviene en este caso de la misma célula y que se conecta de alguna manera con la matriz extracelular general, ¿no? Con fluidos que provienen, por ejemplo, del ligamento periodontal, que provienen del periósteo, que provienen de la médula, y de esta manera se establece toda una red tridimensional llamada sistema canalículo lacunar o de microcirculación ósea, y es lo que permite que estas células puedan recibir estímulos, por ejemplo, hormonales, a pesar de que están inmersas, que están profundizadas en la matriz ósea. Sin embargo, a través de estas prolongaciones, estas ramificaciones y el fluido tisular que las rodea, pueden recibir señales y pueden ser funcionales. Inclusive en algunas situaciones los osteocitos pueden seguir actuando como un osteoblasto, secretar sustancia osteoide, la cual se mineraliza y forma nuevo tejido óseo, ¿sí? Y también son muy versátiles los osteocitos. Esto es un adelanto. Los osteocitos, recuerden, son células muy versátiles. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su nivel funcional pueden seguir actuando como un osteoblasto y bajo ciertas circunstancias, ¿sí? Bajo ciertas circunstancias, inclusive fisiológicas, no patológicas, sino fisiológicas, el osteocito puede actuar como un osteoclasto, es decir, puede hacer osteólisis osteocítica, que se llama. Es un tipo de resorción ósea que no le ejecuta el osteoclasto, sino que le ejecuta en este caso el osteocito. Y eso se da, por ejemplo, por influencia de la paratormona, que ante situaciones donde se requiere aumentar la calcemia, se producen episodios relámpagos, episodios muy rápidos de resorción ósea que no la lleva el osteoclasto, sino que la hace el osteocito. ¿Para qué? Para robar calcio del hueso y de esa manera aumentar los niveles de calcio en sangre, ¿sí? Eso se da en condiciones fisiológicas cuando el organismo necesita mantener esa calcemia o aumentar esos niveles de calcio en sangre de manera rápida. Entonces lo hace robando el calcio de los huesos. Bueno, siguiendo en este esquema, antes de pasar, por ejemplo, toda esta parte superficial que rodea esta compacta de este hueso largo que vemos en el esquema sería periósteo, ¿sí? Por lo tanto, esta compacta, por ejemplo, esta capa externa de esta compacta va a tener este origen perióstico, ¿sí? Pero esta capa interna de esta misma compacta va a tener origen acá, va a tener origen medular, ¿sí? Es lo mismo que pasa en el hueso alveolar. Entonces recuerden que en el hueso alveolar las compactas que encontramos, ¿sí? Que se unen en un extremo para formar la tabla vestibular y la tabla lingual o palatina, esas compactas tienen distintos orígenes dependiendo de su localización, ¿sí? Pueden tener un origen periodóntico, pueden tener un origen medular y pueden tener un origen, o de hecho tienen un origen perióstico, ¿sí? Bueno, en cuanto al origen y desarrollo de este hueso alveolar, podemos decir que inicia para que se forme el proceso alveolar, que es la parte de los maxilares destinada a formar estos receptáculos o estos alvéolos dentarios que van a alojar a las raíces de los elementos dentales. Para que se inicie el proceso de formación entonces del hueso alveolar, se requiere inicialmente que se desarrollen los maxilares. ¿Cuándo inicia el desarrollo de ambos maxilares? Aproximadamente entre la sexta a séptima semana de vida intrauterina empieza el desarrollo de los maxilares. ¿Sí? El maxilar superior se desarrolla por un proceso netamente, completamente de osificación intramembranosa. ¿Qué quiere decir eso? Que la formación, en este caso del hueso, del tejido óseo, se va a dar a partir de esta membrana llamada periósteo.
¿sí? Eso significa osificación intramembranosa. Y el maxilar inferior o la mandíbula, que tiene dos tipos de osificación: la osificación intramembranosa, que se da en toda la parte del cuerpo, ¿sí? Del cuerpo del maxilar, y las ramas, que tienen una osificación endocondral, ¿sí? Donde un cartílago preexistente se osifica y se transforma en hueso. Entonces, el desarrollo de los maxilares empieza aproximadamente entre la sexta a séptima semana de vida intrauterina, pero el esbozo que les va a dar origen empieza a la cuarta semana de vida intrauterina, que son en este caso el primer arco faríngeo, ¿no? En el caso de la mandíbula, que se desarrolla primero que el maxilar superior o un poco antes que el maxilar superior, recuerden que la estructura que guía, ¿sí?, que direcciona esta osificación intramembranosa a nivel del cuerpo de la mandíbula es el llamado cartílago de Meckel, ¿sí?, que proviene de este primer arco faríngeo, ¿sí? Este cartílago de Meckel no es que va a ser reemplazado en hueso, sino que va a dar la guía para la osificación intramembranosa a partir del periósteo, ¿sí? Entonces, el primer maxilar que empieza o exhibe su desarrollo es la mandíbula, y luego se desarrolla poco después el maxilar superior. En ambos maxilares, para ambos maxilares, lo primero que se va a formar es una lámina ósea externa, ¿sí? Recuerden, por osificación intramembranosa, entonces se forma primero una lámina ósea externa, que luego se continúa con una lámina ósea interna, y ambas láminas delimitan un surco o un canal que se abre al medio bucal, que se abre a la cavidad bucal, y que va a contener a los gérmenes dentarios, y va a contener además los elementos vasculonerviosos que van a dar irrigación y que van a enervar a estos gérmenes dentarios, ¿sí? Eso es lo primero que se forma para dar inicio posteriormente al origen del proceso alveolar. Entonces, esta osificación intramembranosa que dio esta lámina ósea externa y luego dio esta lámina ósea interna, estas dos láminas formadas se unen y forman un surco canal que se abre a la cavidad bucal, que va a contener entonces estos gérmenes dentarios o elementos vasculonerviosos, y elementos vasculonerviosos que van a irrigar e inervar estos gérmenes. Esta osificación intramembranosa sigue continuando y forma ya trabéculas, ¿sí? Trabéculas óseas, las cuales se conectan entre sí y forman una especie de canastillas, las cuales van a alojar a cada uno de estos gérmenes dentarios también en desarrollo, ¿sí? Recuerden que en el germen dentario el desarrollo empieza en la corona, ¿sí? Empieza en la corona con el depósito de dentina y posteriormente el depósito de esmalte, ¿sí? Y luego, una vez que se completa la formación de la corona, dijimos que empezaba entonces el desarrollo radicular, ¿sí? Ese órgano del esmalte que quedaba como estructura residual a nivel de las asas cervicales. ¿Se acuerdan del germen dentario? Dijimos que proliferaba y formaba esa estructura epitelial, la vaina de Herwig, que es la que va a guiar el desarrollo de la raíz, del proceso radicular de cada elemento dental, ¿sí? Entonces, para que se inicie el desarrollo de los procesos alveolares, ¿sí?, de esos bordes alveolares que forman estos receptáculos que alojan a las raíces de los elementos dentarios, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que iniciarse el desarrollo radicular. Una vez que se completa el desarrollo de la corona, entonces se inicia el desarrollo de la raíz inducido por la vaina de Herwig, y el desarrollo radicular es lo que va a estimular que se forme, que se inicie el proceso de formación de este hueso alveolar, ¿sí? Recuerden que si no hay formación radicular, no empieza el desarrollo del hueso alveolar. Recuerden que el hueso alveolar es una estructura odontodependiente, ¿sí? Su formación va a iniciar una vez que se inicie y avance el desarrollo de la raíz, que, como ya saben, ese desarrollo está inducido por la vaina de Herwig, ¿sí? Entonces, a medida que avanza el desarrollo radicular con el depósito de dentina radicular y de cemento radicular,
en un momento las células ectomesenquimáticas indiferenciadas que forman la capa interna de ese folículo dental o saco dentario, dijimos que si estaban muy cerca de la vaina se diferencian en cementoblastos para dar cemento. A medida que se alejan de esa vaina de Herwig, reciben otro tipo de señales que va a dar lugar a que se diferencien en fibroblastos, las cuales formarán ligamento periodontal, y las más alejadas se diferenciarán en osteoblastos o en células con capacidad osteoprogenitora. Esos osteoblastos, igualmente por un proceso de osificación intramembranosa, van a formar las primeras trabéculas osteoides, o sea, van a formar sustancia osteoide que luego se calcifica y forma un hueso inicialmente inmaduro. Ese hueso, una vez que se remodela, se convierte en un hueso laminar secundario que va a delimitar entonces, que va a conformar esa compacta periodóntica del hueso alveolar, que es la parte del hueso alveolar que delimita directamente estos receptáculos, estos alvéolos que contienen a los elementos dentarios, y que por lo tanto va a actuar como hueso de inserción, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque recibe a las fibras del ligamento periodontal. Entonces, una vez que se forma esa compacta periodóntica del hueso alveolar, tiene que formarse el resto de compactas, terminar de formarse el resto de compactas, la compacta de origen medular, la compacta de origen perióstico, el hueso esponjoso, que cuando se une todo eso va a dar esta arquitectura típica del proceso alveolar. Entonces, este tejido óseo formado a partir del saco dentario se va a integrar a estas trabéculas de las canastillas óseas y luego se va a integrar al cuerpo del maxilar en desarrollo. Cuando estas trabéculas alveolares adoptan un espesor adecuado por fenómenos de posición periférica, generan dos placas de tejido óseo compacto con un diplo intermedio de tejido esponjoso llamado proceso alveolar.